Hola, buen día, ¿cómo está? Esto es La Dama y el Bárbaro. Para variar, el Bárbaro no está. O sea, Julio Bárbaro tenía un compromiso. Vamos a tener que hacerle bajar el ritmo de compromisos. La Dama vengo a ser yo, Malú Kikuchi, y por supuesto usted ya sabe que está en Radio Concepto FM 95.5, que si quiere mandarle un mensaje a Julio, tiene que poner conceptojulio@gmail.com. Si quiere comunicarse conmigo, conceptomalú@gmail.com, que este programa se repite los miércoles de 22 a 23 y que esta tarde, gracias a... Me va a decir todas las veces dice lo mismo, y es cierto, digo todas las veces lo mismo, porque es la verdad, gracias al arte, la paciencia y, repitamos, gracia, en este caso como Merced Graciosa, lo va a tener subido a YouTube. Simplemente pone YouTube, La Dama y el Bárbaro, y va a salir el programa de hoy. Tome el té mientras lo ve, por ahí se le atraganta el té, por ahí dice, bien, esto era lo que yo quería escuchar, ojalá sea lo último. De todos modos, aquí estamos. Sábado, pasando mediodía, hay que decir a las 3, se me embola muchísimo decir a las 3, a la 1, con un invitado a quien yo personalmente quiero mucho, no sé por qué, pero lo quiero mucho. Muchos años trabajamos juntos, muchas madrugadas compartidas, él con sus enormes cafés y yo con mate cocido, haciendo mañanas en... Era Belgrano, ¿no? Y después Colonia, sí. Vos te ligaste 2 radios, yo cambié 6 radios en 12 años, vos te ligaste 2 nomás. Julio Cirino, el hombre es licenciado en Historia, ha andado por el mundo, nos ha representado en los Estados Unidos, es un gran periodista, tiene un maravilloso libro que por supuesto no encontré porque yo nunca encuentro nada en mi biblioteca, que se llama La democracia defraudada, escrita durante el kirchnerismo en colaboración con un gran amigo chileno que ya no está, Andrés Benavente Urbina. Así que si por ahí encuentra La democracia defraudada, léala, vale la pena. Y ahora vamos a hablar con Julio Cirino, que es un experto en temas internacionales, que además tiene un blog que vale la pena, con GPS y todo. Hola Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Malú? Qué gusto estar juntos, ¿no? ¿Cómo era? De vuelta, ¿no? ¿Cómo está el GPS? Bien, es www.geoeconomicsgps.com. Y o sea, es una banda de amigos. Despacito. www.geoeconomicsgps.com. Va a encontrar cosas de todas partes del mundo que valen la pena con expertos. Y hablando de expertos, a mí Venezuela la tengo acá. Mira, acá, ¿ves? Acá atragantada mal. Y después del broncoespasmo, tener algo atragantado en la garganta es muy desagradable. A ver, yo tengo muchos recuerdos de Venezuela. Es un país que conozco mal, porque las veces que he tenido que ir a Venezuela solamente he podido conocer Caracas y sus alrededores. No he podido recorrer el resto de Venezuela. Entonces, recuerdo cosas de Venezuela de hace 20 años atrás. Y miro lo que se ve ahora en distintas páginas, en la de Nelson Bocaranda, en Runrunes, y hay muchas páginas ahora que traen noticias verdaderas de lo que está pasando en Venezuela. Y realmente me da una tristeza enorme por la gente de Venezuela. Están en un callejón sin salida, Malú. Pero por eso, ¿cómo se sale de eso? Bueno, con el ejército apoyando a Maduro. El otro día yo me acordaba de un libro que vos me vas a decir no tiene nada que ver, de un autor español de apellido Gironella, que escribió
cuatrilogía, 4 libros. Pero son. de verdad se hizo una trilogía, ¿no? En realidad es una trilogía, pero son... Los cipreses creen en Dios, El 1 primero. millón de muertos, ha estallado la paz. Exactamente. Don José María Gironella. Y me acordaba del primero, de los cipreses creen en Dios. Porque los Premio cipreses Nadal. creen en... Fue premio Nadal. Sí, exacto. Porque los cipreses creen en Dios está ubicado en una ciudad pequeña de España, que no es Madrid, no me preguntes cuál porque no me acuerdo, y se ve cómo se va preparando la guerra civil. Está narrado en tono novelado, es decir, es una novela histórica, va contando una familia y va contando cómo el pueblo se va dividiendo y cada vez las posiciones se van haciendo más irreductibles. El siguiente tomo, que esperemos que no se cumpla el título, se llama precisamente como vos acabas de decir, 1 millón de muertos, es lo que le costó a España. ¿Puede pasar eso en Venezuela? Sí, puede. Ahora, parece poco probable, porque en el caso de la República Española, lo que pasa es que, de alguna manera, si bien las Fuerzas Armadas españolas se dividen, hay una parte que, con Francisco Franco, va a estar de un lado y otra parte que va a estar del otro. En este momento daría la impresión de que, y de eso tenemos que hablar, de que el control cubano sobre las Fuerzas Armadas de Venezuela es todavía férreo, por un lado. Y por otro lado, y lo ponemos arriba de la mesa para conversarlo, por otro lado, en el caso de los altos mandos, el grueso de los altos mandos de las Fuerzas Armadas Bolivarianas están directa o indirectamente conectados con lo que se conoce como el cartel de los soles. El cartel de los soles por el sol que tienen los generales en la charretera, es vamos a llamarle, la estructura narcotraficante más importante del norte de América Latina. Es decir, el grueso de la cocaína que ingresa hacia los Estados Unidos tiene directa o indirectamente al cartel de los soles como un vehículo. También a España, porque toman a Venezuela como una especie de portaaviones de donde sale, y la entrada de Europa es a través de España, por eso en España hay tanto pedido de presión para los jefes del gobierno. Y te va a sorprender. De otro lugar de donde sale muchísima cocaína, no para España, sino para Holanda, es del vecino de Venezuela. Si usted mira en el mapa un poquito hacia el oeste de Venezuela, hay un pequeño país que se llama Surinam. Ese pequeño país es uno de los grandes exportadores de cocaína colombiana a Holanda, y a los holandeses los tienen locos. Era una colonia holandesa, era la Antilla holandesa que se liberó. Sí. Que está mandada por regla general por hijos de, no sé cómo llamarlos, porque son indios, son hindúes, no hablamos de ¿cómo los llamamos nosotros? Algo de... nosotros no podemos decir indios, lo que había acá eran pueblos originarios. Pueblos originarios. No estoy hablando de pueblos originarios, estoy hablando de personas venidas de la India. Inmigración de la India. Mucha inmigración de la India. Los primeros presidentes fueron de la India. Bueno, algún día vamos a hablar, porque en este momento en Surinam está pasando una cosa sorprendente. Te hablo noticias de hace 2 meses atrás. Surinam se ha convertido en el segundo refinador de oro de el mundo. Lo que pasa es que Surinam no produce oro. No, el oro lo estamos produciendo nosotros en Veladero. Pascualama, que está detenido. Veladero en este momento es la mina de oro más grande del mundo. Lo que pasa es que el oro que producimos nosotros es legal. Sí, por lo menos eso es lo que calculamos. Sí. Pero bueno, esto es otro tema. Quiero volver a Venezuela. No vamos a historiar todo lo de Hugo Chávez. Pero casi fue una maravilla Hugo Chávez al lado de Maduro. ¿Qué crees? ¿Y sabes que sí? Que por comparación, sí, bueno,
Por lo menos no le explicaba la Constitución a las vacas. No, y un poco parafraseando el tango, me hacía acordar aquello de Cuesta Abajo, sí, del tango Cuesta Abajo, es decir, desde Hugo Chávez a Cuesta Abajo hoy, y mi rodada, claro, las ilusiones pasadas. Los pobres venezolanos han ido Cuesta Abajo. Ahora, ¿qué puede pasar y cómo se puede salir de esto? Mira, entre las cosas que se le puede criticar a la política norteamericana en los últimos 10, 15 años con respecto a Venezuela, la que yo más le critico hoy es que muchos de los miembros de este cartel de los soles, que son civiles y militares en el gobierno venezolano. Decían que Diosdado Cabello manejaba, que ahora es al Alzheimer. El Aizami. Pero ese no es el punto, Malú. El punto es este. ¿Estás bien de la tos? Bueno, tenía un broncoespasmo. ¿Qué querés que haga? Hago lo que puedo. Les comento que esta noche Malú no va a cantar. El recital está suspendido. No, sí, no me da. Te decía, hace cosa de 3 meses atrás, ya la Fiscalía de Nueva York dio a conocer una lista de estos generales y civiles que están bajo lo que los americanos llaman indictment, es decir, bajo acusación por narcotraficantes. Sí. Obviamente que eso no se lleva a efectos en este momento, ni se pide la extradición porque obviamente no se la van a conceder. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a esta gente, que es un grupo de más de 10 personas, al hacerlo público, porque se han hecho públicos los nombres, nosotros no los conocemos, pero los abogados de ellos sí los conocen, los ha dejado entre la espada y la pared. Es decir, para que se entienda más claro, yo soy general venezolano, estoy cobrando del narco, más mi sueldo, es decir, estoy haciendo una verdadera fortuna. Y de repente me encuentro con que la alternativa mía es o una cárcel en Nueva York, donde me puedo comer 15 o 20 años, o mantenerlo a Maduro. ¿Vos qué elegís? Lo mantengo Maduro, aunque tenga que matar chicos de 17, de 20 años. Mis chicos, mis venezolanos. Ese es uno de los problemas. Claro, es decir, están peleando por su libertad. Que no hay, es decir, no se le ve salida. Esto por un lado. Por otro lado, ¿qué pasa con los niveles más bajos de las Fuerzas Armadas? Y sobre todo de las fuerzas, digamos, policiales. La gente está cansada, tiene que volver a sus casas cuando termina su turno como policía. Hay entrevistas hechas sin mostrar los rostros, que dice, bueno, yo me tengo que sacar el uniforme porque no puedo andar con un uniforme por la calle, porque la gente me insulta, me dicen de todo, yo vuelvo a mi casa, tengo que ver cómo como, porque no tienen para comer. Pero le pasa lo mismo a la Guardia Nacional. Exacto. Le tiene que pasar lo mismo a los los colectivos es distinto. Bueno, sí. Ahora hablamos un minuto de los colectivos, porque los colectivos, Malú, para los que nos están escuchando, los colectivos son irregulares, es decir, a ver, se lo voy a decir en argentino, son fieritas, es decir, lo que nosotros, medio en broma, medio en serio, llamamos fieritas, es decir, son delincuentes que andan en moto y que se visten hoy de bolivarianos, entonces van, golpean gente, pero sobre todo saquean comercios, están muy linderos con lo delincuencial. Va, casi una barra brava, digamos. Entrando por ahí. Un poquito más peligroso que barra brava, porque suelen llevar armas de fuego. Algunos barras también. Tenés razón. Algunos barras. Entonces, vos tenés los colectivos por un lado, tenés la Guardia Nacional por otro lado, y las Fuerzas Armadas por otro lado. O sea, tenés 3 elementos que, por supuesto, de los colectivos el gobierno no se hace responsable. No, por supuesto. Niega tener no importa. alguna Pero es una fuerza más y son todas armadas. Exacto. Y del otro lado tengo gente desarmada. Bueno, ahora acá es donde
yo me planteo lo siguiente. Llevamos ya con esto 50 no quiero decir si es 57, pero cerca de los 60. Casi 60 días. Anoche estábamos cerca de los 60. Y esto no tiene miras Muertos, ¿no? Exacto. Y esto no tiene miras de amainar. Este fin de semana que estamos conversando, hay otra marcha y otra marcha y otra marcha. Ahora, Maduro saca lo que él interpreta que es un as de la manga, que es esta constituyente extraña, porque le contamos a la gente que en las últimas elecciones parlamentarias Maduro y el chavismo pierden de la peor manera. Perdieron mal. Las elecciones del 15, diciembre del 15. Exacto. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, la Asamblea Nacional no sirve para nada. O sea, la Asamblea Nacional es el equivalente a nuestro Congreso. Exacto. No hay diputados y senadores, es toda una asamblea. Exacto. Que tiene como... No sé cuántas personas tiene, porque ha pedido 500 constituyentes, eso sé, 250 los nombra él y los otros 250 son obreros, campesinos y de ONGs. Claro. Y vacas, porque claro. Se lo explicó a las vacas. Sí, bueno, pero las vacas estaban muy contentas, creo. No sé, escuchaban con cara de vaca que mira pasar un tren. Sí, esto es casi surrealista, ¿no? Bueno, habla con los pajaricos. Sí. Entonces, en lugar de seguir el procedimiento, aclarémosle a la gente que debía de haber habido elecciones regionales, es decir, para lo que nosotros llamamos gobernadores. Es un país federal. Y fueron suspendidas. Debe haber elecciones nacionales. Que por supuesto Maduro sabe que todas las encuestas, no hay una sola encuesta que le dé a Maduro más del 20%. Ninguna. Y las hay de todo tipo y color. Sí, bueno. Normalmente le da a la oposición un 68, hay un escaso 20 y el resto no sabe, no se voto, no voy. Entonces sabe que las elecciones las pierde. Pero no solo las elecciones, perdóname Julio, porque las elecciones serían en diciembre del año que viene. Correcto. Sino que Chávez estaba tan seguro de su carisma. Chávez para mí era un personaje detestable, pero al lado de Maduro es wow, ¿no? Winston Churchill. Sí, exactamente. Estaba tan seguro de sí mismo y tenía un carisma fenomenal, esa es la verdad, que pone en su Constitución Bolivariana del 99 un artículo, creo que es el 72, donde está el referéndum revocatorio. Pasada la mitad del mandato del mandatario elegido, o sea, del presidente electo, el pueblo, si la asamblea pide un referéndum revocatorio, o sea, nosotros no queremos más este presidente, vamos a referéndum, el pueblo vota y dice si lo quiero o no lo quiero. Tan seguro estaba Maduro. Chávez, quiero decir. ¿Qué hizo esta asamblea que tiene mayoría larga sobre Maduro? Pidió el referéndum revocatorio, lo obtuvo, y el referéndum revocatorio el pueblo venezolano todavía lo está esperando. Claro, y lo puede esperar sentado. Y lo va a seguir esperando sentado porque además que ya sabemos qué le puede pasar a parte del ejército con el cártel de los soles. ¿Qué hace Maduro si cae? O la cárcel en Venezuela, que no debe de ser uno de los lugares más agradables de la tierra, pienso en Expreso de Medianoche, en una cárcel turca, ¿a qué país se va que no tenga extradición si la mayoría de los pocos países que quedan sin extradición hablan inglés y Maduro escasamente habla castellano? Le queda Cuba. Bueno, vos te das cuenta, claro, pero interesantísimo tu punto. Pero a su vez Cuba sigue en muy buena medida económicamente dependiendo de lo poco que le puede sacar a Venezuela. Del petróleo venezolano. Y de los salarios de la gente cubana trabajando en Venezuela. 120.000 son. Es poquito más, poquito menos. Pero fíjate entre qué militares, interesante. Maestros, médicos. Porque a esa gente que le paga en teoría
su salario Venezuela, resulta que el 70% del salario se lo incauta en forma de impuestos, llamémoslo así, el Estado cubano. Entonces, el Estado cubano recibe, es decir, se saca de encima gente que la manda a trabajar a otro país y encima le cobra a esa gente un impuesto por el salario que están ganando supuestamente. Con lo cual, le cortás a Cuba el tema del poco o mucho, porque ahora se ha reducido petróleo, que Cuba usa para revender. Es decir, Cuba no utiliza el petróleo. Es un petróleo muy pesado, el petróleo venezolano, muy que pocos se puede países. refinar en muy pocos lados, entre ellos en Estados Unidos. Pocos países. Entonces, pierde Cuba ese ingreso por el petróleo y pierde las remesas, vamos a llamarlas remesas, los impuestos, si usted quiere, que le saca a los que están trabajando en Venezuela. Entonces, para Cuba es otro paso más, la caída de Venezuela, hacia la quiebra económica. Encima, Cuba tiene ahora a un Trump en la Casa Blanca que no mira con simpatía a Cuba. No es Obama. Yo digamos, no abro juicio de valor, simplemente digo, Obama lo miraba con más cordialidad, si usted quiere, tómelo muy entre comillas. No, eso. sí, qué sé yo, con más comprensión, digamos. Sí, y con la esperanza de que, bueno, ahora Raúl y algo va a cambiar. De hecho... ¿Raúl se va? De hecho, aclaremos, Obama con esa política no consiguió nada. No digo que Trump va a conseguir, pero digo, Obama no consiguió nada. No, pero y como vos decís, Raúl se va. Raúl se va en marzo. Está bien. Vendrá otro Castro, ¿no? Porque esto es una monarquía. Él nombrará. No hay nada más monárquico que el comunismo. Coronará otro sucesor y demás. Pero bueno, a lo que yo voy es a que hay un interés concreto de Cuba en que se mantenga. Por supuesto. Pero no te olvides que además hay por lo menos 3 jugadores más interesados en mantenerlo a Maduro. Uno se llama Rusia, otro se llama China, otro se llama Irán. Y a esto hay que sumarle por abajo de la mesa a Hezbollah. Es decir, al grupo Hezbollah, que tiene su principal base en América Latina dentro de Venezuela. De quien y recibe Ciudadeles, pasaportes, documentos, etcétera, etcétera. No, lo de Irán y Hezbollah lo entiendo, para eso está Tarek al-Saimi, ¿no? Porque que yo sepa, la fórmula era Maduro-Jagua, ¿no? Sí. Y un buen día Jagua fue a ocupar otro lugar porque Maduro se le ocurrió sacarse el vicepresidente de encima. Y quedó Tarek. Quedó Tarek, hijo de Carlos al-Saimi, que estuvo en la cárcel con Chávez cuando la sonada contra Carlos Andrés Pérez, que es cuando empieza todo. Exacto. Él conoce a Celia Flores, que es su abogada, que es la mujer de Maduro. Maduro lo lleva a Cuba, etcétera, etcétera. Sí. Pero, más allá de Irán entiendo, Hezbollah entiendo. No apruebo, que entienda es una cosa, que justifique es otra. Entiendo Putin, porque es un actor global, como diría nuestro embajador en Costa Rica, Mariano Causino. Putin necesita tener en América sus lugares, eso lo entiendo. Pero China, ¿qué diablo se le perdió a China en Venezuela? A ver, te agrego una cosa respecto a Rusia. Coincido totalmente en que es un actor global, pero además Rusia ganó muy buen dinero en las buenas épocas de Chávez, vendiéndole armamento muy sofisticado a Venezuela, que no tenía dónde colocarlo. Sí, pues se lo repartió a toda América Latina. Por ejemplo, hay unos aviones que se llaman MiG-29, que son bastante sofisticados, es de lo más adelantado que vuela en América Latina, que según me dicen los amigos venezolanos no vuelan ahora por falta de mantenimiento, pero que ya se pagaron. Y como eso hay mucho. Entonces había una cuestión, digamos, monetaria en el interés de Putin. Y después, como vos bien decís, porque es un actor global. Ahora, le dediquemos un minuto a los chinos. La presencia de los chinos en el hemisferio es algo realmente, en los últimos 10 años, es algo difícil de imaginar. Mucha gente me dice
Bueno, pero no te olvides de las inversiones chinas. Momentito. Yo no soy economista. Me gustaría que estuviera Monteverde o algún economista acá para aclararme. Ya estuvo. Los chinos no invierten. Los chinos prestan, que es diferente. Invertir, de nuevo, no soy economista, invertir es cuando yo pongo mi dinero y soy socio de una empresa. Prestar es cuando yo te digo, Malú, ¿vos vas a pintar tu departamento? Vos me decís, sí. Bueno, para pagarle a los pintores no tenés, yo te presto la plata, pero me la tenés que devolver, y me la tenés que devolver con intereses. Entonces, ahí hay un negocio de los chinos que se ha extendido por toda América Latina muy hábilmente. Y en este caso específico de Venezuela, ¿qué es lo que han tomado los chinos como garantía? La producción petrolera. X%, no me acuerdo de memoria cuánto, de la producción petrolera venezolana está como garantía del pago de las deudas que tiene Venezuela con China. Tiene lógica. Entonces, para los chinos es un buen negocio y además es una muy buena base de operaciones. No solamente eso, sino que China hace de esto 25 años, cuando yo iba con mucha frecuencia a África, al África negra, me llamaba la atención que por 3 habitantes de Mozambique había 2 chinos. Sí. Que bueno, por 4 keniatas había 3 chinos. Entonces, si vos lees con mucha atención cualquier diario serio del mundo, siempre hay unos pequeños recuadritos todos los días, en que se ve que China le ha prestado a Namibia 150 millones de dólares para construir un puente sobre el río Maputo, y que manda, por supuesto, 2.000 ingenieros chinos y especialistas chinos, etc. O sea, China tiene 1.350 millones de habitantes, no sé si están bien contados, probablemente ahora son más. Xi Jinping ha sacado la regla del hijo único, así que supongo que serán más. Necesita colocar población fuera de territorio chino, porque China es enorme, pero China tiene la sequía del Río Amarillo, es un desierto enorme. En la parte interior hay 2 Chinas. Está la China de la costa, hay 2 Chinas, y está la China de adentro. Algún día vamos a hablar de eso. ¿Te acordás del libro de Guizorman, que se pasó un año en China y decía China es un fraude, porque hay que ir al interior de China? Y van colocando, y la mitad de África ya es China, y a mí me da la sensación de que ya la mitad de América Latina empieza a ser China. Nos vamos a un corte cortito, mucho más cortito que las inversiones y los habitantes chinos, y volvemos enseguida. Quédese ahí. Disparen más. Nosotros no nos vamos a ir de las calles. Nosotros lo vamos a lograr con fuerza y con fe.
estábamos de vuelta, vio que era cortito, nunca le miento. Estábamos con los chinos, nosotros estamos renegociando con los chinos, porque hay una cosa, a mí personalmente no me molesta la inmigración china, es un pueblo que cree que trabajar es un privilegio y que estudiar es un privilegio, lo cual son dos cosas buenas. Pero la Argentina, ¿cómo puede esperar inversiones privadas de un señor X que quiere venir y poner una fábrica de bicicletas? La Argentina, vamos a ver si lo entendemos de una buena vez, es un alcohólico. La Argentina es un alcohólico que cada tanto consigue ir a Alcohólicos Anónimos por un ratito y sale más o menos arreglado hasta que vuelve a chupar. Es decir, nuestra pasión por el populismo, nuestra pasión por cambiar las reglas de juego, nuestra pasión por cantarnos en el Estado de Derecho es más fuerte todavía que las instituciones. Entonces, el señor que viene a poner una fábrica de bicicletas, ¿por qué la va a poner en Argentina si sabe, porque ya ha sucedido, que dentro de 4 años, si tenemos la desgracia de que venga un gobierno populista, 3 años y medio o 2 años y medio, alguien le va a decir, ¿cómo bicicletas? Monopatines fabricamos acá. Y cuando el tipo se adapte a hacer monopatines, le van a decir, no, usted tiene que poner una pizzería. Entonces es muy difícil que un inversor privado que cuida su plata porque le costó ganarla, venga a invertir a la Argentina. Es muy fácil que el Estado chino nos preste plata, porque es el Estado. O sea, no me gusta que nos presten la plata, pero como la necesitamos y en épocas de necesidad uno acepta al usurero, bueno, no es que sean usureros, simplemente es el Estado el que presta. Es un Estado con 1.350 millones de habitantes, que son un montón de millones de habitantes, y uno les tiene un cierto respeto al Ejército Rojo, ¿no? ¿Qué sé yo? Por principio, digamos, ¿no? Ahí yo creo que vos pusiste, como decían los gallegos, la pica en Flandes. Ahí hay un tema que, no me quiero meter en el tema de China en Argentina, pero vale un comentario para toda la región, para toda América Latina. Muchas veces se escucha, tal empresa de China invirtió en tal lugar. Olvidemos que es Argentina, en Colombia o en Chile o en donde fuere. La empresa tal, la empresa cual, la empresa tal. Y te explican que son empresas privadas chinas. Yo quiero aclarar una cosa. En China, privado, lo que se dice privado, puede haber un kiosco de venta de panchos, el que vende caramelo por la calle, el que fabrica zapatos en las... En el resto de las empresas, cuando nosotros hablamos acá, decimos las empresas de primera línea, sí, jurídicamente aparecen como privadas, sin lugar a dudas. Entonces usted me va a mostrar los papeles y jurídicamente es una empresa privada. Ahora, empiezo a ver quiénes conforman el directorio. Entonces me encuentro que el directorio está conformado por un señor X, y un señor Y y un señor Z. Miro quiénes son esos señores y resulta que X, Y y Z son miembros del Comité Central del Partido Comunista Chino. ¡Ups! Entonces digo, a ver cómo es el tema. El directorio es miembro del directorio de una empresa privada. Es que si no, no podría ser. Y es miembro del Comité Central del Partido. Sí. Indio no entender. Entonces, sí. Esto es un tema que, bueno, es que siempre da para es mucho. El Estado chino. Y siempre es el Estado chino. Entonces, por eso puede prestar, porque es el Estado chino. No es el privado que se está jugando sus pesitos, sus dolarcitos o sus euros conseguidos esforzadamente. Sí, yo no digo, porque alguno va a decir, no, pero yo conozco tal cosa que es privada. No tengo duda que debe haber algún negocio 100% privado, pero tampoco tengo duda que el Estado chino define todas las empresas que son de lo que ellos llaman
interés estratégico para el Estado chino. Las empresas definidas como de interés estratégico para el Estado chino, en el directorio de la empresa tienen mayoría de miembros del Partido Comunista Chino. Del Politburo. Sí, de las distintas estructuras del partido. Algunos del Politburó, otro del Comité Central, lo que vos quieras. Pero en definitiva, el partido es el que controla. No, pero sin lugar a dudas, ahora, por eso pueden prestar. Claro. Y por eso a mí no me hace gracia el préstamo, pero como lo necesitamos, en época, tampoco me hace gracia que me operen. Y si es necesario, me dejo operar, ¿no? Evidentemente. Pero no es la inversión ideal, no es exactamente lo que uno quisiera. De todos modos, hasta ahora lo que he escuchado es, estamos renegociando, espero que no se llamen así, la Zepernik y la Kirchner, en Santa Cruz, tenemos que volver a renegociar y lo estamos haciendo. Eso por lo menos me lo explicó Malcorra, que todavía no ha dejado de ser canciller. Estamos renegociando la base en Neuquén porque lo que firmamos no nos da ninguna seguridad de que solamente va a ser una base para estudios científicos, que además dura 50 años, y yo siempre tengo esta visión espantosa y de tono pesadilla, con cuadro de Goya atrás, de 2 de mayo, una cosa así. ¿Qué pasa si dentro de 50 años, un loco sueño, un nieto, un bisnieto mío, presidente de Argentina, le toca el hombro al general, porque está cuidado por el Ejército Rojo, de la base, y le dice: che, general, se acabó la concesión, se acabaron los 50 años. Y atrás del general del Ejército Rojo hay 15 millones de chinos de brazos cruzados que lo miran y dicen: ¿qué está diciendo este tipo? Sí, es una posibilidad fuerte, que digamos, no me hace feliz. El tema de la base es un tema muy particular. Yo coincido con vos. Dicen que ya está lista para la inauguración. Está lista. La Gendarmería nuestra la cuida de afuera. No podemos entrar nada más que 40 minutos en 24 horas. No, ahí discrepo con vos. Hasta donde yo sé, el ingreso no es físico, es ingreso virtual. No, pero 40 minutos al día. Claro, pero lo que pasa es que yo no soy nada versado en computación, pero me dice la gente que sabe de computación que yo te puedo, digamos, yo te permito el acceso 40 minutos, pero es como que yo te doy un cuartito. Sí. Un cuartito virtual, una ventanita. Y te digo: Malú, vos podés entrar a mi base, a este cuartito, y si vos querés salir del cuartito no podés. Sí. Entonces yo te muestro lo que quiero que veas. Te abro una ventana en la computadora. Y vos ves lo que yo quiero que veas, no es que te paseas por toda la casa. Entonces, pero bueno, eso no es harina otro de otro costal, pero de todos modos me alegra saber que se está renegociando. Lo que pasa, no sé hasta dónde, mira, qué poder tenemos. No quiero entrar en el tema. Lo que pasa es que cuando se habló de renegociación, los abogados chinos salieron con un tema del default cruzado y como siempre, vale lo que vos dijiste, es el Estado chino. Entonces dijeron: ustedes tienen mucho interés en el Belgrano Cargas, ¿no? Sí, tenemos mucho interés. Bueno, para el Belgrano Cargas necesitan plata, sí, y nosotros vamos a invertir ahí, sí. Bueno, entonces... Sí, bueno. Y se habló, pero no se habló, está el documento, lo han publicado en la web, de un default cruzado. Es decir, si se cae una cosa, los chinos hacen caer la otra. Pero bueno, si querés otro día lo hablamos, pero volviendo a tu pregunta original, ese es un poco la base del sustento de la presencia china en toda la región, en Venezuela en particular. Ahora, volvamos a Venezuela y miremosla desde el otro lado. ¿Qué pasa con la oposición venezolana? Bueno, pasa lo que todo movimiento que quiere ser democrático, es decir, no es el partido fascista italiano que todos iban detrás de Don Benito. Es decir, es una pluralidad de gente que está en oposición a Maduro, pero que a su vez
tiene algunos entendimientos básicos entre ellos y tiene discrepancias, es decir, hay quien está un poco más a la derecha, otro más al centro, otro más a la izquierda, claro. Es decir, es una pluralidad. Es una mesa, el MUD, Mesa de Unidad Democrática. Exactamente. Se han juntado para, bueno, en casos de necesidad, la izquierda y la derecha, que están sobre la mesa de la democracia republicana, se juntan. Exacto. Hay un enemigo común, que es Maduro, y el régimen de Maduro, no Maduro per se, sino el régimen, pero ¿con qué pelean? Ahora, bueno, ahí está el tema. Todo el año pasado, es decir, todo el 2016, vamos a llamarle la oposición, intentó dar una pelea política, es decir, la mesa de negociación. En la mesa de negociación, yo no sé si usted se acuerda, andaba Felipe González, sí. El Papa, entraba y salía Dios y María Santísima de la mesa de negociación. ¿Cuál fue el resultado de la mesa de negociación? Ninguno. En un determinado momento todos se dieron cuenta que lo que hacían ahí era simplemente perder el tiempo, porque llegó el momento de hacer las elecciones estaduales, las elecciones no se hicieron, el referéndum revocatorio no se hizo, entonces dice, bueno, ok, ¿qué estamos negociando? Y a partir de ahí, ya entrado 2017, o sea, este año, empiezan las movilizaciones callejeras. Ahora, es bastante complicado el momento actual porque Maduro, hábilmente y muy bien asesorado por los cubanos, dice, no, yo estoy abriendo la puerta a la negociación con esta constituyente, que va a tener representación de este sector y del otro sector y del otro sector, pero no de los partidos políticos. De todo lo que no haya pasado por la universidad. Y no los partidos políticos. Los partidos políticos tienen cero representación. Pero además dice, a los que van a ser representantes, a la mitad la voy a elegir yo. No lo dice abiertamente, pero... No, pero está, te digo, 250 los elijo yo, los otros 250 obreros, campesinos y organizaciones sociales. Elegidos por la gente del partido de él. Obviamente que por el chavismo. Entonces, ¿qué grado de participación puede sentir la oposición que tiene en esta asamblea? Es prácticamente cercano a cero. Pero es que la asamblea, él en algún momento la cerró, porque fue obvio que manejaba el Poder Judicial cuando el mundo entero se le vino encima y le dijo al Poder Judicial, bueno, saca esto, volvemos a tener asamblea, pero si no los dejan ni siquiera llegar físicamente. A la asamblea. No les permiten, como si nosotros no dejáramos que diputados y senadores entraran al Congreso. Figueroa Alcorta lo hizo una vez, un día, un 8 de enero, pero una vez, porque estaba enojado porque no le habían sacado una ley. Pero fíjate que además hay otra cosa que es muy interesante para ver a nivel regional. Sobre todo en Argentina, donde hay tantas organizaciones tan cuidadosas y tan pundonorosas con el tema de los derechos humanos y de la represión. Si vas a hablar de eso, grito. No. Simplemente quiero señalar que no parece que la policía bolivariana reprima al pueblo, porque, digamos, los miles de personas que se juntan en la calle no son infiltrados extraterrestres, son al menos una parte del pueblo venezolano. Podemos discutir si el 50, el 70, el 25, el 40, que quieren manifestarse. Entonces a esa gente vamos y le pegamos. Le pegamos, le tiramos gases, le tiramos... Los matamos y está todo bien. Bueno, yo creo que está todo mal. Es decir, y me llama mucho la atención la renuencia de muchas organizaciones que en el hemisferio son tan cuidadosas con ciertos temas y que sin embargo acá han hecho un mutismo. Entonces, fíjate lo siguiente,
vereda, o si vos querés la calle política, está cerrada. ¿Qué le queda a la oposición? Bueno, seguir en la calle. Claro, pero en la calle lo que hay es violencia. Entonces, lo que yo temo es que en algún momento empiece, porque sucede, en la historia sucede, empiecen a aparecer las armas. Y empiecen a aparecer las armas, un lado ya las tiene, ninguna duda. Y al otro lado se le puede vender, y hay tantos países con ganas de vender armas. Y que entonces nos encontremos con que la violencia, lejos de disminuir, aumenta. Este es un escenario posible. El otro escenario posible es que un sector de las Fuerzas Armadas se divida. No hagamos nombres, porque realmente no lo sabemos. Puede suceder, y sí puede suceder. Y sí, que tengan un poco de conciencia de que no pueden seguir matando a O su que, pueblo. por ejemplo, Malú, tomen una actitud pasiva. Es decir, yo no voy contra Maduro, pero yo tampoco reprimo a la población. Es decir, si a mí me dice dispárele, yo no le disparo. Que eso está sucediendo. Eso está sucediendo. Bueno, eso es importante. Gente que se muestra renuente a ir a dispararle a civiles desarmados. Y hemos encontrado fiscales, jueces, o sea, civiles que se han puesto... es más, a mí me dio la sensación, esto es una sensación, no tengo información, cuando la elección de diciembre del 15, así como en la elección de presidente de Maduro contra Capriles, se hizo un fraude fenomenal, Sí. porque de golpe se cayó el sistema y a los 20 minutos entraron 300.000 votos, todos juntos a favor de Maduro, que nunca nadie supo de dónde habían salido, y Maduro quedó presidente. Se quiso hacer lo mismo en las elecciones de diciembre y se estiró hasta la 1 de la mañana porque se había caído el sistema ahí, hasta que el ejército dijo, basta, se dan los resultados que están. Y yo dije, bueno, el ejército tuvo una reacción de terminemos con esta sanata de estar cambiando los cómputos adentro de las computadoras, ¿no? Y así salió que tuvo mayoría el MUD, la Mesa de Unidad Democrática. Y el disgusto del amigo Maduro, que todavía no se ha repuesto de eso. Pero a mí me da la sensación, si el ejército de verdad, porque la Marina no cuenta, y no creo que la aviación cuente como prácticamente en ningún lugar, ¿no? Lo que cuenta siempre es lo que está en tierra. Si el ejército de verdad no se divide o no toma una actitud de agarrarlo a Maduro y decir, bueno, se acabó, a lo mejor viene una dictadura del ejército, qué sé yo, vamos derecho a una guerra civil. Bueno, ahí metiste otro punto que vale la pena. ¿Qué pasa si el ejército, vamos a decirlo así entre comillas, se cansa y dice esto es insostenible, saquemos a Maduro y pongamos a fulanito? Es decir, con apariencia de que es una cosa más o menos legal, tal. O bien aparece el general X que dice yo tomo el poder. Que es muy difícil con la OEA, con la cosa internacional, posible es, probable y poco probable. Poco probable. Sí. Entonces, ¿hacia dónde se encamina esto? Salvo que el general XX del golpe de Estado lo saque a Maduro y diga, llamo a elecciones en 60 días o 60 días se convoca elecciones generales. Es la única. Esto puede ser una salida. Ahora, pregunto yo, ¿qué pasa con el sector duro del chavismo? Es decir, ¿el sector duro del chavismo acepta esto y se retira y se va a dónde? Porque además vos lo dijiste hace un rato, se va ¿a dónde? Y no, fíjate vos que algunos hablarán inglés, entonces tienen 2 o 3 pero lugares, un amigo el resto se va a Cuba. Que vive en Miami
me comentaba hace como 7 u 8 meses atrás, a comienzo del año, me decía, vos no sabés en el estado de la Florida la cantidad de chavistas que han comprado propiedades y tienen propiedades y casas y tal y cual. Pero ¿qué pasa? Que cayendo el gobierno chavista, todos esos títulos de propiedad son revisables desde el punto de vista legal. Obvio. Entonces, los tipos deben estar pensando, yo voy a Estados Unidos porque tengo en el banco tal $2 millones y tengo la casa en Palm Beach. Sí, bueno, pero ¿y si me cae la justicia norteamericana? Fíjate que un caso paradigmático, se los recuerdo así muy rápido, el presidente más o menos electo de Surinam se llama Desi Bouterse. Es un personaje. Sí. Desi Bouterse había tenido serios problemas con su hijo, con Dino Bouterse, que había sido expulsado de Brasil cuando él estaba destinado en la embajada de Surinam en Brasilia. Había sido expulsado por narcotraficante. Cuando el padre retoma la presidencia de Surinam, lo nombra al hijo jefe de contraterrorismo de Surinam. Y el hijo viaja como jefe de contraterrorismo de Surinam a Panamá. Llega a Panamá y en Panamá lo está esperando una orden de arresto y extradición expedida por un juez de Nueva York. Bueno, por narcotráfico. Cuento corto, para hacer breve la historia, en este momento el hijo del presidente de Surinam, Dino Bouterse, está en una cárcel de los Estados Unidos condenado a 15 años de prisión. Los sobrinos de Celia Flores. Ahí tenés. Bueno, otro caso. Están también presos por narcos. Entonces, imagínate, de nuevo, vos sos alto funcionario, vos sos general, y decís, ¿y si yo dejo el poder y este es el horizonte que tengo? A mí no me gusta. A mí no me gusta. Y no, entonces, lo único que les queda es Cuba. Claro, pero sí, coincido totalmente contigo. Una Cuba ignota. Claro. Una Cuba sin ayuda de Venezuela, una Cuba sin Raúl Castro, una Cuba que no los va a mirar con simpatía, porque en vez de venir a ayudar, lo que venís es a jorobarnos, necesitamos más gente en la isla y se nos cortó la ayuda y por algo estamos tratando de caerles un poco más simpáticos a los americanos. Yo te puedo hacer un escenario donde Cuba los acepta, es decir, vos sos un alto funcionario chavista y vos decís, ok, de lo que yo tengo, al Banco de Cuba van $5 millones. Entonces los cubanos te van a mirar con un dejo de simpatía. Bueno, dame los $5 millones, andate a una casita en donde fuere, y viví tranquilo. Pero ¿qué pasa si en algún momento en el tiempo Cuba se transforma en un país normal? Sí, y establece relaciones normales con el resto del mundo y tal y cual. En algún momento empiezan a caer pedidos de extradición. Y si le dan curso al pedido de extradición, ¿qué hago yo? Entonces, lo de Cuba sí puede funcionar, pero tiene un porcentaje de incertidumbre, ¿no? Pero todo tiene un porcentaje de incertidumbre. Yo pienso en Cuba porque quizá la mayoría de los venezolanos que no van a formar parte de la constituyente hablen inglés, que es lo normal. Pero los chavistas no estoy segura de que hablen inglés. Maduro, insisto, escasamente habla castellano. No es tan fácil entenderle, además como imposta la voz tratando de parecer Chávez, a veces se le brata la luenga mal, y no, ¿qué dijo? Me volví sorda, no entendí.
Sudáfrica habla inglés o cualquiera de los 10 idiomas, cosas, swahili, etcétera, etcétera, que no creo que dominen. No. En las Seychelles tenés que hablar francés, en Irlanda tenés que hablar entre celta e inglés, no creo que tampoco hablen ninguna de las dos cosas. ¿Cuántos más países en el mundo hay, salvo islitas como Tuvalu, Niue, las Islas Marshall, que también hablan inglés? Se me ocurre dos, pero uno Rusia y el otro China. Pero es de fácil aprender a hablar ruso y es de fácil aprender a hablar chino, no te cuento. Claro. Y además trasladarse a otro planeta para un venezolano pero tropical. Es otra forma de vivir, además. Pero de repente, digamos, si la opción es la cárcel o Moscú o Sebastopol, es posible, pero también conlleva un porcentaje de incertidumbre, es decir, yo no sé hasta dónde los rusos te van a seguir sosteniendo per omnia secula seculorum, ¿no? Y no lo sé. Y con los chinos tampoco. Entonces, lo sabes. Es un escenario de difícil resolución. Yo te digo la verdad, lo que espero es que no termine como decíamos al comienzo, con el título de este libro de Gironella, si no termine con 1 millón de muertos. Venezuela tiene una tradición histórica de violencia intestina que es, digamos, se remonta a muchos años, no es de hoy. A los comienzos de la independencia. Exactamente. A los comienzos de la independencia. Y vos te acordás del Caracazo tal. Pero es que ya tenés problemas en el estado de Barinas. Sí. Barinas, que es la cuna del chavismo, porque Chávez nació en Barinas, su hermano Adam Chávez es el gobernador de Barinas, y Barinas está como Táchira, ¿no? En fuego. Y eso es porque son estados conocidos, pero tiene muchos estados Venezuela. Yo personalmente no conozco bien la geografía venezolana, conozco 3 lugares en los que he estado y muy de pasada, pero obviamente que la gente que bordea el Orinoco no tiene nada que ver con la Isla Margarita, ¿no? Uh-huh. Es como nuestra Quiaca no tiene nada que ver con Santa Cruz. Son mentalidades diferentes, gente que actúa distinto, etcétera. Pero es un país con hambre, es un país sin elementos esenciales, ya no te hablo de difíciles y complicados remedios oncológicos, no hay analgésicos. No, vos viste el crecimiento de la mortalidad infantil. No, pero es impresionante. Es terrible. Porque es un país que no puede mantener a sus mascotas, entonces las larga a la calle. ¿Y qué pasa con una mascota que tiene hambre? O se come una mascota más grande, andan todos con rabia, o la gente termina comiéndoselos. Hay gatos escuálidos, perros escuálidos por las calles de Caracas. Sí. Y es una cosa horrorosa. Y esas colas de madres esperando el litro de leche que no llega nunca. Y no hay una aspirina. No. Es una cosa muy demencial. Sí, ahora yo de nuevo, buscando escenarios de salida. Pensando así en voz alta, yo digo, lo único que yo veo como escenario de salida es algo que vos comentaste, es que alguien, en este caso yo creo que tiene que ser un miembro de las Fuerzas Armadas, decida tomar el poder, pueda lograrlo y decir en 90 días se convocan a elecciones generales. Elecciones generales supervisadas por Naciones Unidas, por la OEA y demás. Sí. Y sería lo menos violento y lo menos traumático. Sí. Ahora, ¿pasará eso o no? Necesitamos un general, y perdón, pero como dirían los españoles, con cojones. Sí. Y yo no sé si los tiene más. Además, un general que tenga apoyo de otros generales, coroneles. Para que no se genere una guerra civil. Exactamente. Para que no se genere una guerra civil. Gran parte del ejército que esté apoyándolo. Bueno, nuestro mejores deseos para Venezuela y que se solucione lo antes posible. Terminamos el programa. Daniel me está haciendo señas desde hace un rato largo. Julio,
muchísimas gracias por venir. A Julio Cirino, Julio Alberto Cirino, porque con Julio Bárbaro estoy ejojada, como decía mi hija cuando era chiquita. Le cuento que este programa se repite el miércoles de 22 a 23, que si quiere comunicarse con el ausente Bárbaro, ponga conceptojulio@gmail.com, conmigo conceptomalú@gmail.com. Ya sabe, esta tarde a la hora del té, gracias a Daniel Villarroel y su gentileza, lo va a encontrar simplemente poniendo YouTube La Dama y el Bárbaro. Si quiere saber sobre Venezuela, vuelve a escucharlo, vale la pena. Y pase una fantástica tarde de sábado y un muy buen domingo. Hasta la semana que viene. Chao.